Ahora continuamos con nuestra serie de charlas y damos paso a nuestro siguiente ponente, Leonardo Bravo. Leonardo lleva más de 20 años inmerso en el mundo de la innovación tecnológica, destacándose en áreas que van desde la transformación digital hasta la seguridad informática. Su versatilidad se refleja en roles como docente, orador y autor, y ha colaborado como experto en una amplia gama de disciplinas, incluyendo dirección de proyectos ágiles, design thinking, robotización, big data y más. En su presentación, Scicore, el futuro de la experiencia digital, Leonardo materializará el avance en el desarrollo de aplicaciones en los últimos años. Exploraremos el concepto de Composable y cómo contribuye al logro de objetivos digitales empresariales. Además, daremos un paseo por los componentes principales de Scicore DXP. Prepárense para una charla fascinante sobre el futuro de la experiencia digital. Bienvenido, Leonardo. Gracias, André, por tus bondadosas palabras. Buenos días con todos. Para mí siempre es un placer estar en la academia, en cualquier universidad, en cualquier institución. Tengo un gran cariño para esta industria, si le podemos llamar así, que es la que va marcando el futuro de cualquier nación. Así que para mí es un lindo placer. Bueno, ¿alguien ha tenido alguna experiencia desarrollando, metiendo código para página web? Levante la mano quien ha tenido experiencia desarrollando algo. No una página entera, pero cualquier cosa, componentes, algo deben haber hecho para sus trabajos, para sus deberes. Estamos en la facultad de desarrollo, ¿no? Ahí está. La gran mayoría ha tenido experiencia, ¿no es cierto? Les voy a dar una estadística. La empresa Forrester hizo un estudio aproximadamente en el 2010, donde determinó que el 50% de los sitios web lanzados en la década del 2000 fracasaron. Esto es una estadística impactante porque hay mucho tiempo invertido ahí, hay dinero, hay presupuestos. Y lo que determinó este estudio es que hay 3 causas principales que causaron estos fracasos. El primero es la falta de enfoque. Vámonos a la época del año 2000, no estaba muy de moda tener páginas web o e-commerce, entonces las empresas no se enfocaban o no le daban el apoyo que se necesitaba para la página web. La falta de compromiso, heredada también de esa falta de visión probablemente de la cabeza directiva de las empresas, y finalmente, y con lo que quiero que se queden en la cabeza, es la falta de innovación. En la década de los 2000, la innovación tecnológica estaba un tanto limitada a desarrollar o escribir netas líneas de código. Quiero que se imaginen que están en el año 2000 y que tienen como tarea hacer una página web, ¿no? Era un proceso complejo y laborioso. Miren, aquí es una página web estándar que tiene varios componentes, ¿no es cierto? Puede tener un carrito de compras, tiene un login, puede tener una parte de blogs, puede tener un marketing digital con email, es decir, de las diferentes necesidades de cualquier industria, primero lo que necesitamos definir es qué va a tener nuestra página web, ¿sí? Y luego comenzamos con el diseño, que muchas de las veces se derivaba también en código. Tengo que escribir líneas de código. Luego venía la propia tarea de crear el código de cada uno de esos componentes y nuevamente más líneas de código, ¿sí? Viene la creación de contenido. ¿Se acuerdan que Mario les comentaba dónde puedo agregar el contenido a la página web y qué es contenido, qué es un CMS? Entonces habían más ingenieros metiendo ese contenido en esa página web y muchas de las veces nuevamente necesitábamos de código. Y finalmente viene ya la publicación de la página web, que en la época, en la década de los 2000, también teníamos que meter código, teníamos que desarrollar ciertos componentes que estaban inmersos en la publicación. ¿Cuál era el problema? Que cuando habían inconvenientes, la persona que desarrollaba ese componente tenía que venir a ver qué pasó. Entonces, todos como bomberos, ¿sí? Algunos se ríen porque ahora en el 2024, algunos de los casos todavía siguen siendo con bomberos, buscando al ingeniero que desarrolló ese componente, buscando esa línea de código que falló, y esto es tiempo, y tiempo es dinero, ¿no es cierto? Entonces, esto era lo común en los años 2000.
Fíjese, 50% de lo que se invertía en las páginas web era prácticamente botado a la basura. Y nace un concepto, no en la época del 2000, no en los años 2010, sino en la época de los 90, donde ya se empezó a hablar de composable. Esta palabra se puede traducir, entre comillas, como componible, pero creo, desde mi perspectiva, creo que es mejor mantenerla en inglés como composable. Y básicamente, en los años 90 se comenzó a hablar de una arquitectura composable. Sí, ya teníamos sistemas distribuidos donde podríamos tomar ciertos componentes que ya estaban prefabricados para poderlos utilizar dentro de mi aplicación, dentro de mi desarrollo. Y básicamente, lo que quiere decir composable es que tengo la capacidad de crear aplicaciones web a partir de componentes modulares. Esa es la definición más básica de composable en relación al desarrollo de software, que tengo módulos, que tengo componentes que los puedo utilizar de acuerdo a mi necesidad, como un niño con Legos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen los niños cuando tienen toda una caja de Legos? Van tomando el 2x2, a ver, aquí necesito un 2x8, aquí necesito un 3x3, y dependiendo de lo que quiera hacer ese niño, va consumiendo esos bloques de Lego o los componentes que les decía, ¿no es cierto? Entonces, vale también señalar que esos componentes pueden ser desarrollados por varios proveedores, me permiten conectarme con otras aplicaciones, ahí se abren los famosos marketplaces, que todos los deben conocer. Ahora está de moda que la mayoría de aplicaciones o plataformas importantes tienen un mercado o un marketplace adentro que me permite consumir ciertos componentes para, qué sé yo, un botón de pagos, una campaña de marketing, un componente de login, etcétera, un componente de automatización, por ejemplo, para hacer robotización. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Es que el usuario, el niño en el ejemplo que les mencioné, podría tener una necesidad de crear una casa sencilla, y utiliza los componentes para construir esa casa sencilla. O hay otro niño que tiene la necesidad de construir una ciudad. Entonces, no necesito cambiarme de plataforma dependiendo de la necesidad temporal, porque ese es otro de los factores. Ustedes están estudiando para desarrollar aplicaciones, pero también en algún momento van a empezar a dirigir empresas o a estar en comités ejecutivos o a estar en altos mandos directivos que les van a obligar a tomar decisiones en donde estos conceptos son importantes. Si yo tomo una decisión ahora en el 2024 para la compañía de comprar una plataforma X, tengo que visionar que por lo menos me sirva para por lo menos 10 o 15 años luego. No voy a comprar una plataforma en este momento para volver a hacer otra compra en 3, 4, 5 años. Entonces, el concepto de composable le va a permitir a esta empresa, o en este caso al niño, construir primero la casa y en 5 años construir su ciudad con todos los componentes que necesitaba. Entonces, ahora sí vamos a trasladarnos al mundo Sitecore. ¿Qué es esto de composable en el mundo Sitecore? Es la capacidad que tiene Sitecore. ¿Se acuerdan que en las imágenes anteriores teníamos 5 o 6 desarrolladores por cada etapa? Si hay algún problema en producción, habían 10 ahí con su gorrito de bombero para tratar de apagar el incendio. Entonces, la idea de Sitecore es brindarle al desarrollador la mayor de las facilidades para que pueda consumir sus diferentes componentes y crear la aplicación que necesite en ese momento, sin necesidad de tener que estar desarrollando desde cero ese módulo o ese aplicativo o esa parte de la plataforma que está desarrollando. Miren, el mismo Forrester en otro estudio habla de que las empresas que utilizan la plataforma, ¿se acuerdan que es buen mención que hizo Vladimir hace un momento? Son plataformas de experiencia del usuario, no son simples páginas web, no son manejadores de contenido y solo eso, sino que son plataformas que me permiten brindar una experiencia del usuario de otro nivel. Entonces, habla de que las empresas que utilizan estas plataformas que son composable tienen 30% más de probabilidad de superar a sus competidores, ¿no es cierto? Entonces, si estoy yo tratando
de meter en un consejo directivo, en una junta directiva, un proyecto, una idea que le permita a la empresa ser competitiva, a la misma universidad, por ejemplo, ser competitiva con tanta oferta que hay ahorita académica, digital y presencial, que le permita ser líder durante los siguientes 10, 20, 30 años, tienen que pensar a futuro qué plataformas están utilizando, sobre todo en el área digital o en las carreras que son en línea. Las plataformas son súper importantes. Gartner, que es otro, para que no digan que yo trabajo para Forrester o Forrester me da a mí alguna comisión. Gartner también en otro estudio indica que usar una herramienta composable o las empresas que utilizan una herramienta composable, tienen un 20% más de aumentar sus ingresos. Imagínense ir al consejo directivo y decirle, vamos a tener la probabilidad de incrementar en 20% de nuestros ingresos, ese proyecto va a tener mayor factibilidad de que se lo apruebe financieramente dentro de la compañía. Entonces volvemos a lo que estábamos conversando hace un momento. El niño con los Legos, que tiene a disponibilidad varios componentes, varios módulos, estos son los módulos o los bloques de Lego de Sicor. Se los ha clasificado básicamente en 3 grupos importantes. El Content Cloud, que es básicamente los componentes de Search, un buscador inteligente que le permite al usuario buscar el contenido que está tratando de encontrar dentro de la página web. El CMS, que habló Mario al inicio, no hay para qué ahondar más. El Agile CMS, que se introduce un concepto de headless en el CMS, donde ya todo el procesamiento no se hace en los servidores. Cuando estoy en una página web un poco pesada, tengo que esperar que todo ese procesamiento transite por la red y llegue al cliente final, a la laptop. El headless le permite manejar todo ese procesamiento ya en el cliente, en el navegador. También tenemos el Digital Access Management y la operación como tal. Entonces estos son los principales componentes. Dentro de uno de estos módulos también hay más funcionalidades, que a continuación vamos a ver una de ellas en la siguiente charla, pero básicamente maneja todos los componentes o módulos necesarios para administrar o gestionar el contenido. Uno de ellos, como les mencionaba, es el XM Cloud, que es lo que Mario les comentó al inicio, es el manejador de contenido que me permite a mí tener en una herramienta cloud todas las funcionalidades que les mostró Mario. Y sí, básicamente ahora todas las empresas grandes están poniendo sus servicios en la nube, es un modelo comercial. Inclusive algunas de las marcas nos están presionando fuertemente para migrar nuestras herramientas on-premise a cloud, pero es tema de otra conversación. El otro mundo de Composable de Sicor es la fidelización del cliente. Si lanzamos una página web o una plataforma, un sitio web que no le haga sentido a la gente, que no le haga sentido al consumidor, plata botada. Entonces, es muy importante que la plataforma, ahorita estamos hablando de Sicor, pero también hay otras plataformas, o como en otros lados me dicen, pero ingeniero, también hay WordPress, también hay Joomla, también hay otras cosas. Sicor es una herramienta líder mundial que permite manejar ciertos presupuestos importantes. Imagínense cuánto vende L'Oreal al año, más de 20,000 millones de dólares. 10% de esa venta viene de su página web. Entonces, si venden 2,000 millones de dólares al año, yo creo que sí se pueden gastar cierta cantidad de dinero en una plataforma como estas. O Procter & Gamble, que está similar. O no vayamos tan lejos, Amazon. ¿A cuánto vende Amazon al año más o menos? ¿Alguien sabe? Más de 500,000 millones al año, 536,000 millones al año. Entonces, hablar de plataformas que me permitan a mí de una manera robusta manejar mi contenido web de una manera profesional no quiere decir que es costosa, simplemente que es lo que hay que pagar. Connect, por ejemplo, que es un componente de la parte de engagement que me permite integrarme. Cualquier plataforma que diga que lo tiene todo es mentira. Hay que integrarse. Hay sistemas de facturación. Las operadoras, por ejemplo, tienen sistemas de tasación, sistemas de control de las llamadas, mensajes, que se cobra por segundo, no por minuto. Entonces hay un montón de plataformas que también necesitan integrarse con la página web.
Imagínense una operadora telefónica que dé una información en su aplicación web y otra información en la página web, información real sea otra, sería un tremendo caos. Entonces es importante que una plataforma de experiencia de usuario permita conectarse con otros componentes que utiliza la compañía. Aquí les menciono algunas estadísticas respecto a cuál es el valor de integrarse o de tener componentes que se puedan integrar con otras aplicaciones. Son los números que les mencionaba. Cuando ya estemos en un comité ejecutivo son bastante importantes. Personalize es otro componente del mundo de fidelización de clientes. Gus les va a mencionar después, va a profundizar en eso, pero básicamente es lo que me permite es entenderle a ese cliente qué es lo que está buscando, qué es lo que está haciendo, comprenderle cuáles son sus gustos, sus aspiraciones y tratar de mostrarle el contenido que sea más relevante para él. Más del 75% de los usuarios de páginas web en Latinoamérica salen de la página a los 8 segundos. Entonces, si yo no lo cautivo a los 8 segundos, lo pierdo. Entonces tengo que mostrarme relevante para ese usuario, tengo que ser importante, tengo que satisfacer sus necesidades o mostrarle lo que estaban buscando. Y ahí tiene que ver mucho el Personalize. Finalmente, la parte de comercio, el Commerce Cloud, cuyo componente principal es el Discovery, es la inteligencia artificial o el motor de inteligencia artificial que utiliza Sitecore para poder, en base a toda la información que tiene, ya sea que le hagamos que sea por configuración, porque si puedo configurar ciertos algoritmos, tiene Machine Learning, o por el uso que tiene el cliente, por ejemplo, no sé, Leonardo Bravo siempre va de login directo al blog, no pasa por el home, o tiene necesidad, o tiene la forma de navegar por la página es diferente, nunca le gustan las imágenes, siempre va a los videos. Toda esa información que es importante y relevante del usuario, la utiliza para poder mostrar el contenido que sea más relevante para el usuario final. Entonces, les quería mencionar, Sitecore utiliza Cortex y un montón de cosas más para poder ser más relevante para esos usuarios finales. Entonces, finalmente, ¿qué es Composable o cuáles son los beneficios principales? Me permite mayor flexibilidad y agilidad. Tengo los componentes que necesito hoy y los que pueda necesitar a futuro, de tal manera que no tenga que cambiar de plataforma cada rato. Entonces, Sitecore es una plataforma líder mundial que sirve a clientes como L'Oreal, Volvo, Procter & Gamble, pero también otros clientes que no son tan, entre comillas, wow o lujosos. Entonces, tengo forma de utilizar Sitecore de una manera básica. Mejorar la experiencia al cliente, como les mencionaba, esto es no solo para un manejador de contenido, por una página web, es para todas las cosas que hagan ustedes día a día. Todo el consejo académico siempre está pensando en la experiencia de ustedes como estudiantes. Cómo les facilitamos el acceso a las aulas, cómo facilitamos mejor contenido, mejores clases, etcétera, etcétera. Y finalmente, la reducción de costos. No tengo que comprar todos los juguetes, todos los Legos para empezar. Basta con que compre los Legos que necesito en ese momento. Esos son los 3 componentes o factores más importantes o los beneficios de Composable. Finalmente, 2 datos numéricos para que vean que no solo es bla, bla, bla y que nosotros nos venimos acá a parar adelante de ustedes a hablar cosas bonitas. Estos ya son hechos. Por ejemplo, Volvo aumentó la satisfacción del cliente en un 15% utilizando la plataforma de Sitecore y Procter & Gamble determinó que el retorno de la inversión de sus campañas de marketing es un 10%. Para los que están aquí de marketing saben que 2 cifras de retorno en una campaña de marketing es wow. El estándar es de 3, 6% y garantizar 10% es súper importante. Eso es lo que les quería comentar básicamente. Juguemos con esos Legos que tiene Sitecore y empecemos a disfrutar. Ahí está mi contacto, cualquier duda, pregunta. Ha sido un placer. Muchas gracias, Leonardo, por compartir tus conocimientos con nosotros.